Hola, hoy vamos a hablar de prehistoria e historia. Cuando nos referimos al concepto de prehistoria, estamos hablando de un periodo muy antiguo, cuando la humanidad apenas estaba dispersándose por todos los continentes. Alrededor de 100.000 años antes de Cristo, los seres humanos, los homínidos como tal, ya existían y ya se habían desarrollado. Se sabe, según los estudios, que fue desde África que la humanidad se dispersó por todas las partes del mundo, por todos los continentes. Fue alrededor de 10.000 años antes de Cristo cuando los seres humanos pasaron por el estrecho de Bering hasta América y poblaron todo el continente americano. Cuando hablamos de prehistoria, nos referimos al periodo en el cual los seres humanos todavía habitaban en las cavernas. Por eso es que se le ha llamado la Edad de Piedra. Sin embargo, el concepto de prehistoria lo podemos dividir en dos grandes partes, en el periodo neolítico y el periodo paleolítico. El primero de ellos es el periodo paleolítico, en el cual los seres humanos apenas dominaban herramientas muy rudimentarias. Ya dominaban el fuego y ya eran muy inteligentes tal y como lo somos nosotros. Sin embargo, todavía su tecnología era muy precaria. No conocían la agricultura y todavía no habían desarrollado lo que se conoce como sedentarismo, ni urbanismo. No vivían en ciudades. Sin embargo, sucedió algo muy importante y es el descubrimiento de la agricultura. Es decir, que antes de la agricultura, los seres humanos eran cazadores y recolectores y vivían en hordas que vagaban por los amplios territorios de Europa y África. Fue a partir de la agricultura cuando se desarrolló el periodo que se conoce como el Neolítico o la Revolución Neolítica. Se domina la agricultura y con la agricultura vino el sedentarismo, es decir, que ya no eran cazadores y recolectores que vagaban por distintas partes de los antiguos continentes, de los viejos continentes, Europa, África y Asia, sino que empezaron a sedentarizarse, es decir, se establecieron en un lugar para desarrollar así la agricultura y criar animales. A eso se le conoce como Revolución Neolítica, alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Fue así como a partir del dominio de la agricultura surge el sedentarismo y posteriormente surge lo que se conoce como las ciudades o la civilización. Se sabe que también alrededor de 10.000 años antes de Cristo los seres humanos pasan por el estrecho de Bering hacia Alaska y de ahí pueblan todo el continente americano, nuestro continente. En distintas partes del globo terráqueo se va dando un proceso de sedentarismo y van surgiendo las ciudades, es decir, las distintas civilizaciones. Esto sucedió en lo que se conoce como Mesopotamia, en los alrededores de los ríos Tigris y Éufrates. También sucedió en las riberas del río Gobi, en China. Y también sucedió en Mesoamérica, o sea, en la zona de Yucatán, México y Guatemala, donde surgen posteriormente los olmecas, los mayas, los aztecas y en el caso de El Salvador, los pipiles, o náhuatl pipiles, como se le conoce, los lencas, ¿verdad? También sucedió en Sudamérica, donde surgen las grandes civilizaciones prehispánicas. Ahora, el concepto de prehistoria e historia. Tradicionalmente se dice que la prehistoria es este periodo arcaico, este periodo cuando la civilización no conocía todavía el dominio de la técnica, de la tecnología. Sin embargo, a partir del surgimiento de la civilización, el sedentarismo, la agricultura, el urbanismo, van surgiendo ya las sociedades complejas y que van dominando no solo el habla, el idioma, el lenguaje, sino también la escritura y van plasmando su historia en distintos soportes, es decir, en piedra, es decir, que lo van plasmando en papiros como los antiguos egipcios y ahí para muchos surge lo que se conoce como la historia con la escritura. Es decir, que prehistoria, lo hablamos al periodo muy antiguo cuando los seres humanos todavía no conocían la escritura, e historia cuando ya surge la escritura. Sin embargo, en la actualidad se maneja
¿verdad?, que este concepto y esta diferencia de historia y prehistoria, pues ha quedado un poco relegado. Sin embargo, el concepto de prehistoria nos sirve para conocer los primeros pasos de la humanidad.